¿Qué papel cree que tiene la educación que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos para que sean personas libres? Que sea lo más libre posible, que no tenga por qué haber un currículum único para todos los niños, que los padres puedan escoger los currículos, que puedan escoger el ritmo que los niños aprenden, sobre todo que puedan escoger lo que los niños aprenden. Y los niños también que pueden participar en ese proceso. Porque ahora el currículum viene dado de arriba abajo. Y el currículum, me temo que en buena medida son asignaturas puestas al servicio del Estado. Historia del Estado, no historia, historia del Estado, lengua del Estado, geografía del Estado, religión o ética del Estado. Pero me refería más a los padres, cómo educar a sus hijos Primero los padres para que sean libres. tienen que ser conscientes. Tienen que ser conscientes y explicar este tipo de cosas. No siempre sale bien, porque después también estos niños a día de hoy, aunque sean educados en un ambiente más o menos liberal en casa, van a tener que superar los cursos de la escuela pública, van a tener que aprobar exámenes de Estado tipo reválidas o tipo selectivos para acceder al enseño superior. Y el enseño superior, en buena medida, también, buena parte de sus contenidos está centrado en defender la legitimidad de los actuales gobernantes.